Hola a todos, hoy día voy a hablarles sobre una historia que se llama Carmilla. Es una historia de vampiros del escritor Sheridan Le Fanu. Este cuento perdón, esta historia la escribió en el año de 1872. Y esta historia es una de las primeras, una de las pioneras de vampiros, incluso es creada antes de la gran Drácula de Bram Stoker. Se creó Drácula es en 1897 y esta es en 1872 y más de 20 años. Y por eso se dice que Drácula tuvo influencia de esta historia, pero al fin Drácula tiene mucha mayor repercusión y quizás sea más por la época, era una época machista y quizás al Carmilla, al ser un vampiro mujer, tiene tuvo menos repercusión que Drácula, pero actualmente se reconoce más. Incluso Carmilla ya sale en anime, sale en videojuegos, hay nuevas adaptaciones del cine. Y ojalá se empiece a difundir más porque es una gran historia. No solo tiene un gran personaje como Carmilla, sino que toda la historia está muy bien escrita, es muy interesante, tiene mucho suspenso, mucho misterio. En el tema principal, bueno, es de vampiros, podemos ver la pasión, podemos ver un amor juvenil, una atracción, la muerte. Personajes principales es Carmilla, que es la vampira. Y luego tenemos a Laura, que es la que cuenta la historia, que es la que conoció a Carmilla, de la que le pasó. Su padre de Laura. Tenemos dos sirvientas de esta familia de Laura, porque es una familia reconocida que tiene un castillo. Y bueno, y tenemos también a un personaje que se llama el general Spildorf. Y a otro personaje que se llama Wonderburg. Pero principal es Laura, quien nos cuenta la historia. Ella dice que cuando tenía 6 años se le apareció una joven hermosa, se echó junto a ella, se quedaron dormidas, pero de pronto vio una criatura oscura que le mordió el cuello y se despertó gritando. Y bueno, le contó a los criados, a su padre, nadie le creyó, pero ella se quedó con esa imagen porque ella sabía que era eso real. Y bueno, muchos años después, ahora que cuando cuenta la historia tiene 19, dice que se volvió a encontrar con esta joven y se sorprendió que era la misma que había visto cuando era chica. Y la joven, que es Carmina, le dice, yo también tuve el mismo sueño, yo también te he visto. Es decir, somos amigas desde siempre, sin saberlo. Somos amigas por destino. Los jóvenes establecen un lazo muy fuerte de amistad y un poco más. Dice incluso que a veces siente que Carmilla la trata como si fuera un novio y a veces eso le asusta, pero a la vez le seduce. Le da muchos besos en la mejilla, la acaricia, le dice cosas muy como tú eres mía, tú siempre serás mía. Y eso le intimida un poco a ella, a veces le da un poco de repulsión, un poco de rechazo, pero a la vez la atrae mucho, porque dice que es una mujer muy, muy bella. Pero Carmilla no hacía eso solo con ella, sino que en todo el pueblo se le aparecían otras jóvenes y luego les creaba alucinaciones y luego las mataba. Ahora voy a explicar el final. Si no han leído, quédense hasta aquí y luego lo pueden ver. Bueno, ahora sí el final. El final es el padre, el padre de Laura y Laura se encuentran con el general Spildorf y les cuenta la historia y les cuenta que ellas han pasado por lo mismo que ella, que conocieron Carmilla, que la madre de Carmilla les hizo cuidarla y que luego seducieron a sus hijas y que en las noches tenían alucinaciones y que después tenían marcas en el cuello. Y bueno, la hija de General sí, perdón, la nieta de, la sobrina de General sí murió. Y en caso de Carmilla, en caso de Laura no, porque se enteraron a tiempo. Porque General sabía dónde estaba, gracias a Boderburg, supieron dónde estaba la tumba de la verdadera Carmilla, que se llamaba Mircaya. Y entonces fueron a la tumba de Mircaya y cuando la abrieron, Mircaya era
perteneció a una familia muy antigua que había muerto hace 150 años, que acusaba a toda la familia de ser vampiros, que ya todos habían muerto, pero se escapaban de sus tumbas. Y entonces tenían que matarla. Entonces el general con el padre de Laura le metieron una estaca y le cortaron la cabeza, la quemaron y las cenizas las llevaron, le pusieron que los cuatro vientos se la llevaran. Porque esa es la manera de matar vampiros, por lo menos en esa historia. Ya después las maneras han cambiado. Pero la idea del vampiro es bastante parecida a la que hay hoy día. Son seres muy seductores, ellas duermen en sus tumbas, eh, se les mata con estacas. Entonces, por eso Carmina es una precursora de los vampiros, de las novelas de vampiros, porque esa historia ha seguido a lo largo, ha influenciado a lo largo de otras. Tampoco es la primera, porque ya existían otras, pero fue una de las más importantes. Bueno, finalmente les recomiendo que lean esa historia.